Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más en el espacio Actualidad Ciudadana TV. El día de hoy nos acompaña la diputada Nidia Jiménez Vázquez, con quien vamos a ahondar un poco sobre todo lo que tiene que ver con tramitología en el desarrollo de la infraestructura vial en nuestro país y un proyecto que pretende la modernización de la ley de caminos. Así que agradecemos a la diputada Nidia Jiménez Vázquez por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doña Nidia. Muy buenas tardes, gracias a usted. Doña Nidia, tal vez poder explicarle a las personas un poco, quienes nos están viendo, cuáles son en realidad las trabas más importantes para lograr el desarrollo en el tema de infraestructura vial. Con usted nos vamos a detener sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura en la zona norte-norte, en San Carlos, la parte más hacia la frontera, pero también eso sucede en todo el resto del país. Entonces quizás poder ahondar un poco sobre cuál es ese funcionamiento del Estado, por qué es que se da este tipo de situaciones y qué es lo que se debe cumplir por parte de instituciones u organismos a la hora de poder generar desarrollo en la infraestructura de caminos en nuestro país. Tenemos muy claro que el desarrollo de un país va completamente unido a la educación. Y unido a la educación, pero con la parte de apertura de caminos y la parte de infraestructura vial. Es decir, si en un territorio existen medios para que las comunidades puedan sacar sus productos, puedan movilizarse, van a tener mejor calidad de vida. El problema que se suscita con la parte de infraestructura vial es un problema que data de muchísimos años atrás. Es un problema que viene dándose en toda la parte tramitológica. Este gobierno PAC, desde el plan rescate, anunció una lucha contra el problema de la tramitología, pero eso no es fácil. Es decir, los consensos, los disensos, los problemas de licitaciones, el problema del asunto de las adjudicaciones, las expropiaciones, eso trae, a pesar de que aprobamos una nueva ley de expropiaciones, trae un rezago increíble. También los permisos en la parte de la Contraloría General de la República, los permisos del SINAC en la parte ambiental. Sabemos que debemos respetar y que debemos cuidar la naturaleza, pero eso tiene que tener un equilibrio. Desarrollo y protección de la naturaleza, tiene que haber un equilibrio. No es posible, por ejemplo, que se tarde 3 meses en trámites como nos pasó a nosotros en San Carlos, en la Punta Norte, en la llamada Punta Norte, que es lo que va en la carretera de San Carlos, de Ciudad Quesada a Florencia, que es el último tramo, digamos, si lo decimos así. No es posible que 3 meses estuvo paralizada la obra, perdiéndose el tiempo, perdiéndose el dinero de los salarios, por la corta de unos árboles que iban en la vía. Un proceso, 3 meses atrasados en un proceso con una única institución. Con una única institución por un asunto de corta de árboles. Simplemente a nivel del Ministerio de Ambiente, por ejemplo en San Carlos, no se encontraba el medio idóneo para dar la resolución para que el acuerdo que ya FONAFIFO había tenido para que se diera la corta de árboles que estaban sobre la línea de carretera se pudiera dar. Son cosas que a cualquier persona le llaman muchísimo la atención. Es un proceso engorroso que hace que, por ejemplo, las comunidades se levanten, que hace que haya desconcierto, que la gente no entiende qué es lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, uno escucha cómo es posible que tenemos un rezago en la carretera San Carlos de hace varios meses, creo que alrededor de 6 meses, por un problema de un humedal llamado La Culebra, en donde se necesita que haya una acción de un decreto ejecutivo que debe salir, pero que está frenado por el SINAC. Y ese famoso humedal La Culebra en sí puede decirse que no es ni un humedal, es un charco. Bueno, hay que protegerlo, está bien, pero eso ha venido a entorpecer el avance del trabajo. Doña Nidia, precisamente con el tema de tramitología, o sea, es algo con lo que tiene que enfrentarse el Estado
con lo que ha tenido que enfrentarse también las municipalidades, los gobiernos locales, y esto precisamente ha hecho que el desarrollo de infraestructura vial vaya un poco más lento, o sea, se haya detenido. Hay una propuesta que es la modernización de la ley de caminos. Esta propuesta que se estaría conociendo en la Asamblea Legislativa podría de alguna manera modificar las situaciones con las que se han encontrado ustedes en las situaciones que hemos venido hablando, o sea, con el tema precisamente de la tramitología, que de alguna manera no solo este gobierno, sino administraciones anteriores han generado o estaban ahí una vez que llegó este gobierno para tratar de blindarse de alguna manera y evitar situaciones que vinieran en detrimento de la ciudadanía. Pero entonces, ¿esta modernización de la ley de caminos podría solucionar de alguna manera? ¿Qué es lo que ustedes están previendo? Definitivamente, en la Comisión de Económicos tenemos una reforma a la ley de caminos, que bien hay que aclarar que no es que esto se ha detenido. El asunto del avance en la parte de infraestructura vial no es que se ha detenido, sino que tenemos una historia de tropiezos, de problemas en la parte tramitológica, que es lo que ha detenido el desarrollo nacional. No es que se ha detenido en este gobierno. Bueno, el asunto de la reforma a la ley de caminos, que data del año 1972, la tenemos ahora en la Comisión de Económicos, y claro, definitivamente, Rebeca, es una reforma que es una deuda histórica que tenemos que agilizar en la parte del trámite legislativo para que sea una realidad. ¿Por qué? Porque esta reforma viene a facilitar los trámites principalmente en la parte ambiental, tomando en cuenta en que tenemos zonas impactadas ya por caminos que se han abierto, digamos, en algunos lugares a machete, o que son trillos, o que son caminos rurales, digamos, de tierra, que ya las zonas están impactadas. Ahí no es necesario, para construir la calle como Dios manda, no es necesario un permiso del SINAC, no es necesario que tengamos que recurrir a un asunto con el Ministerio de Ambiente, porque ya es una zona impactada. La ley de caminos aclara muy bien que si esas zonas están impactadas, lo ideal es que se hagan los trechos para que faciliten sacar los productos. Por ejemplo, una reunión en Cutris, en Copevega, la gente nos decía, aquí nosotros ya no nos ilusiona ningún proyecto de MIPYMES, porque nosotros podemos trabajar en un proyecto MIPYMES, por ejemplo, en la elaboración de quesos, o por ejemplo, en productos artesanales, pero ¿cómo lo sacamos si los caminos están intransitables? Entonces, esta nueva ley de caminos viene a facilitar el proceso en las zonas impactadas, y en las zonas que no son impactadas, que no están impactadas, pero que urge abrir un camino. Esa reforma a la ley de caminos provee un equilibrio entre lo que debe hacerse para que las cosas se hagan con mayor rapidez. Yo creo que en Costa Rica lo que tenemos que sentarnos a ver es ese equilibrio entre ambiente y desarrollo. Sabemos por literatura y por comunicación que un país como Noruega, que es uno de los países nórdicos de Europa, tiene una gran sensibilidad en la parte ambiental, pero que han logrado sensibilizar a la población y a los agentes de desarrollo y a los políticos del país, en el sentido de que el desarrollo va unido a la protección ambiental, pero que esas cosas no se deben llevar a los extremos. Desarrollo y ambiente en un equilibrio sin exageraciones, y han logrado grandes avances. ¿Cuál es en este momento el ambiente con respecto a esta propuesta de modernización de la ley de caminos? ¿Hay un buen ambiente en la comisión? ¿Ya se ha consultado con organismos, entidades e instituciones públicas que están involucradas también en el desarrollo vial en nuestro país? Ya se ha avanzado en parte, estamos en proceso, todavía nos falta una audiencia
Creemos que a nivel de Comisión de Económicos existen los votos, faltan algunas recomendaciones del SINAC que esperamos que sean los más coherentes con la parte de desarrollo, sin dejar de lado, vuelvo a reafirmar que también tiene que verse el asunto de la protección, y yo creo que será dictaminado. Esperamos que sea convocado por el Ejecutivo. Es una deuda histórica que tenemos en Costa Rica y que permitirá principalmente a esas zonas rezagadas del país salir adelante. Y no solamente en la parte económica, pero también en la parte de salud. Muchos de esos caminos son provocadores de enfermedades en niños, en ancianos, principalmente problemas respiratorios. Y yo creo que la reforma va a proveer de un marco legal a estas comunidades para que tengan mejor desarrollo y tengan también una mejoría en la parte de salud, que es una de las quejas principales de la gente de estos lugares por el polvo, por el exceso de polvo que entra a las casas. Doña Nidia, ya para finalizar, tratando de explicarle un poco a la gente todo el trámite, la cantidad de instituciones que se ven involucradas, organismos nacionales e internacionales que también desean apoyarnos en el tema de desarrollo de infraestructura vial. Tal vez nos podemos detener en este momento con respecto a la situación, y ya para finalizar, de la carretera precisamente a San Carlos. Muy bien, creemos, muchos diputados de esta Asamblea Legislativa, yo creo que 43 que firmaron un proyecto de ley que yo presenté, es un proyecto de ley que le permitiría al ICE construir infraestructura vial. Tenemos algunos detractores, son los menos en la Asamblea Legislativa. Yo sé que pueden retrasar muchísimo el avance de este proyecto, pero nosotros tenemos en el ICE una institución que ha demostrado a través de mucho tiempo que puede hacer las cosas y hacerlas de la mejor manera y con una gran rapidez, una gran solidez técnica, material, instrumental y también a menor costo. Se ha dicho que es mucho más caro construir con el ICE, cosa que no es cierto, lo demostró el último informe en la parte de supervisión y administración que realizó en la carretera San Carlos, específicamente en la parte de Sifón La Abundancia, y este proyecto de ley lo que quiere es proveer de un marco legal al ICE para que pueda construir, no solamente supervisar y administrar, sino construir el corredor vial Naranjo-Florencia, una carretera que fue pensada hace ya 45 años y que de estar hecha hace muchos años hubiera sido un golpe de timón para el desarrollo de toda la zona norte. Hoy tenemos en la zona norte espacios, territorios como Pala, Guatuso, Los Chiles, que se ubican en los índices de más bajo desarrollo del país, y sabemos que una de las causas radica en el problema de infraestructura vial. Y eso lo sentí cuando en una visita a una embajada yo solicité apoyo para San Carlos y lo que me respondieron fue: con ese camino no vamos, porque los tiempos son extensos, nosotros necesitamos movernos con mayor agilidad. Y eso duele, pero es cierto. Agradecemos a la diputada Nidia Jiménez Vázquez, quien nos ha acompañado el día de hoy. Estábamos hablando sobre una iniciativa que se conoce en la Comisión de Económicos, y es la modernización a la Ley de Caminos, que data de 1972, a pesar de toda la reestructuración que ha habido y la creación de nuevos órganos que tienen que ver con el desarrollo de la estructura vial en Costa Rica. De nuevo, muchísimas gracias, y continúan ustedes en la televisión legislativa con más información.